A ver, si pensamos en Costa Rica, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es su sistema educativo, ¿cierto? Siempre ha sido como el gran orgullo del país, un pilar de su desarrollo, de su democracia, pero ¿qué pasa cuando los números oficiales, los que vemos en el papel, nos cuentan una historia y la realidad en las aulas cuenta otra totalmente diferente? Bueno, con base en el último informe Estado de la Educación, vamos a meternos de lleno en esa paradoja, una que de verdad está marcando el futuro de generaciones enteras. Y esta es la pregunta central, la que nos deja pensando. Si oficialmente hay más estudiantes que aprueban los cursos y menos que abandonan la escuela, ¿cómo puede ser que los expertos estén hablando de la peor crisis educativa en décadas? Suena contradictorio, ¿verdad? Vamos a analizarlo, porque la respuesta es mucho, pero mucho más compleja de lo que parece. Lo que el informe nos muestra es básicamente una desconexión total. Por un lado, tenemos indicadores que se ven bien, que parecen positivos, pero por el otro, la evidencia de un retroceso educativo gravísimo, con pérdidas de aprendizaje que de verdad asustan. El informe le pone un nombre muy claro a esto, una ilusión de normalidad. O sea, se mantienen los estudiantes dentro del sistema, sí, pero aprendiendo muy, muy poco. Y esta ilusión, como vamos a ver, es súper peligrosa. Entonces, entramos a esta primera parte, la ilusión de progreso. Y este es el primer gran problema, porque esconde la verdadera magnitud de la crisis. Hace que el público en general no perciba que hay una necesidad de actuar ya. Y esta gráfica, miren, es que habla por sí sola. Según una encuesta reciente del CIEP-UCR, las prioridades para la gente están súper claras: la inseguridad y el desempleo. ¿Y la educación? Apenas un 2% la ve como el principal problema del país. Y aquí está el meollo del asunto. Cuando una crisis no se ve, cuando no es evidente, pues simplemente no genera la presión social que se necesita para solucionarla. Ahora, pasemos a ver cómo es que se llegó a este punto. Porque esto no pasó de la noche a la mañana. Es el resultado de una serie de decisiones, de cambios de rumbo, que han ido debilitando la gestión educativa del país. Y aquí tenemos un dato que es, de verdad, contundente y apunta directo a la raíz del problema. La administración actual, la del 2022 al 2026, es la única en las últimas 2 décadas que no ha presentado un plan estratégico de educación formal. Imagínense un barco sin mapa, sin brújula. Según el informe, esa falta de norte es justo lo que está generando tanta incertidumbre y tanto caos. Ahora, esta línea de tiempo nos muestra cómo se ve esa falta de rumbo en la vida real. Desde el 2021 se han intentado al menos 3 estrategias diferentes para tratar de nivelar el aprendizaje, pero todas han estado desconectadas entre sí y se han abandonado rapidísimo. Primero fue el Plan PINA, que se dejó de lado. Luego se pasó a unas pruebas diagnósticas y al final, ¡pum!, se eliminaron también esas pruebas, devolviéndole toda la responsabilidad al personal docente, pero sin darles herramientas estandarizadas. Y claro, esta inestabilidad en la planificación viene de la mano con recortes de presupuesto. Como podemos ver en el gráfico, la inversión por estudiante en programas que son clave para la equidad, comedores, transporte, becas, ha caído tanto que estamos en los mismos niveles de hace una década. Y el golpe, como casi siempre, lo reciben las poblaciones más vulnerables. Ok, todas estas decisiones, toda esta falta de planificación y de presupuesto tienen una consecuencia directa, una que se puede medir, un impacto devastador en lo que los estudiantes realmente están aprendiendo. Veamos estos datos porque son para prender todas las alarmas. En 2024 se le hizo una prueba de comprensión lectora a casi 700 estudiantes que acababan de entrar a la universidad. El resultado es el que están viendo. El 90% no alcanzó el nivel satisfactorio para poder leer textos universitarios. Y lo más fuerte de todo, absolutamente nadie, 0%, llegó al nivel avanzado, 0. Entonces, el punto clave es este. La mitad de quienes ingresan a la universidad tiene un nivel de lectura de una persona de 9º año de colegio, o incluso menos. La brecha es gigantesca, y ya llegó a las puertas de la educación superior. Esta frase, que resume la idea central del informe, nos ayuda a entender la escala real del problema. Ojo, no estamos hablando nada más de malas notas. Estamos hablando del futuro del talento humano del país y, al final de cuentas, de la fortaleza de su propia democracia.
Y como acabamos de ver, la crisis ya no se quedó en la escuela y el colegio. No, ahora escaló y está creando tensiones nunca antes vistas en la educación superior. Por primera vez en la historia reciente, no se asignaron a través de la Asamblea Legislativa los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior, el famoso FIS, para el año 2025. Este fondo es la sangre de las universidades públicas, y esta decisión ha hecho que los conflictos con el gobierno se disparen, creando una incertidumbre financiera enorme. Y mientras eso pasa en lo público, en el sector privado, se han debilitado los controles de calidad. Unos cambios recientes al reglamento del CONESUP eliminaron la obligación de que entidades especializadas revisen cosas como la infraestructura o la seguridad. En la práctica, esto quiere decir que no hay garantías de que las nuevas instalaciones cumplan con los estándares mínimos. Frente a todo este panorama, el informe no se queda solo en el diagnóstico pesimista. Termina con un llamado, uno muy contundente, a que se actúe ya, de inmediato. Pero es importantísimo entender bien a qué se refiere el informe con acción urgente. No se trata de declarar un estado de emergencia. Eso, de hecho, sería inconstitucional para un problema estructural como este. Se trata de otra cosa, de moverse lo más rápido posible, sí, pero siempre dentro de la ley, usando las instituciones que ya existen para empezar a revertir el daño. Al final, el informe nos da una radiografía muy cruda, pero también nos marca un posible camino a seguir. La pregunta que queda flotando en el aire y que el mismo análisis plantea es si los diferentes sectores sociales y políticos van a poder ponerse de acuerdo para reparar estas grietas antes de que el daño sea verdaderamente irreversible.